Hola, soy la maestra Margarita Ignacia Vivas García. Hoy vamos a ver uno de los movimientos literarios más destacados de la época, el modernismo. Vamos a entender el concepto del modernismo. El modernismo es un movimiento literario fundamentalmente poético, desarrollado entre el siglo XIX y el XX, de 1880 a 1920, y que se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada en la contemporaneidad. El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristócrata y narcisista, así como un culteranismo cosmopolita, pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje. De esta manera, los poemas modernistas tendían al lenguaje culto, a valorar los temas americanos e indígenas, pero al mismo tiempo profesaban una devoción por París y por la cultura cosmopolita, así como por la mujer y el amor idealizado. Sin embargo, en sus versos se puede percibir la desazón característica del romanticismo, su angustia y profunda melancolía. A menudo se acusó a sus poemas de ser escapistas, de rechazar la sociedad y preferir la fantasía. En el inicio del modernismo se suele ubicar en 1888 con la publicación del poema Azul, del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya repercusión en la literatura hispana fue gigantesco. Inicialmente, el término con que se designó a los seguidores de esta corriente modernista fue empleado peyorativamente, pero a medida que fue esgrimido con orgullo insolente por estos poetas, terminó convirtiéndose en el nombre del movimiento. Vamos a ver su contexto histórico del modernismo. El modernismo profesa un potente desacuerdo con la cultura burguesa e imperante en la época, lo cual hace del movimiento un heredero del post-romanticismo del siglo XIX, similar a las corrientes artísticas del Art Nouveau, Francia y Bélgica, Modern Style en Inglaterra, Secession en Austria y Jugendstil en Alemania, Liberty en Estados Unidos y Florent en Italia. ¿Quiénes son los autores más representativos del modernismo? El principal autor del modernismo fue Rubén Darío, nicaragüense en 1867 a 1916, poeta, periodista y diplomático, considerado fundador del modernismo con su poemario en 1888, y célebre por sus poemarios Prosas profanas en 1896, Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas en 1905, y sus libros de prosa Los raros en 1896, Peregrinaciones en 1901, Historia de mis libros en 1916, entre muchísimas otras obras. Existen otros seguidores de lo que es el modernismo, y uno de los más cercanos fue Manuel Gutiérrez Nájera, nacido en la Ciudad de México en 1859 a 1895, poeta y escritor mexicano. Manuel Gutiérrez Nájera pasó toda su vida en la Ciudad de México, salvo breves visitas a Querétaro y Veracruz y alguna temporada en una hacienda familiar de Puebla, donde se sitúa la dramática acción de su cuento La Mañanita de San Juan. Gutiérrez Nájera cultivó diversos géneros literarios en prosa y en verso, y presagió en su estética y en su obra la primera generación modernista. Poética, se inclinó por los parnasianos, el simbolismo y el modernismo, el cual empezó a difundir desde 1894 a través de la publicación de Azul, revista clave del movimiento liderado por Rubén Darío.
Desgraciadamente, el poeta falleció apenas un año después, a los 36 años de edad. Entre las obras de Manuel Gutiérrez Nájera destacan el poema La Duquesa Job y las colecciones de relatos breves, Cuentos frágiles en 1883 y Cuentos de color de humo en 1894. Su obra lírica fue recopilada póstumamente en el volumen Poesías en 1896. Los autores que acompañaron al modernismo fue José Martí, cubano, en 1853 y 1895, José Asunción Silva, colombiano, en 1865 y 1896, Amado Nervo, mexicano, en 1859 y 1895, Manuel Machado, español, 1874 y 1947, Manuel Díaz Rodríguez, venezolano, en 1871 y 1996. Estos son los elementos más importantes y los autores más representativos de lo que fue el modernismo.